Empezamos la charla con una pregunta, que es si la carne contamina. Normalmente la respuesta a esta pregunta, sobre todo para la gente que no es vegetariana y que desconoce mucho el tema, es como un poco diciendo, pero ¿cómo va a contaminar la carne? Y yo les digo, es que no solo contamina, sino que la ganadería es la industria más perniciosa del planeta. Hoy os voy a explicar por qué los costes ambientales de la ganadería son tan nocivos para el planeta, son tan caros, y os lo voy a explicar de una manera entendible para los activistas, para las personas conscientes que no somos científicos, de una manera entendible y obviamente también sin caer en la vulgaridad. Bien, tenemos que empezar preguntando una cosa muy importante. La manera como tenemos ahora organizado todo el sistema de alimentación, es decir, el sedentarismo, los cultivos, la ganadería, todos estos procesos y actividades son actividades antropogénicas por naturaleza, es decir, somos agricultores por naturaleza. ¿Qué pensáis? Podéis decirlo, ¿no? Me han dicho muchas cosas, no me va a sorprender nada. ¿Somos agricultores por naturaleza? ¿Es la agricultura y la ganadería nuestra forma natural de obtener alimento? Es por necesidad, esto sí, pero ¿es nuestra manera natural? ¿Lo hemos hecho siempre así? Bueno, pues efectivamente no. De hecho, es algo a nivel histórico muy reciente. En las grandes etapas de la prehistoria, desde que sabemos que existe la especie Homo sapiens, ha existido en primer lugar el Paleolítico, nombre que procede del tipo de herramientas que hacíamos con piedras, ¿verdad?, de la piedra antigua, y durante toda esta época, que duró aproximadamente unos 300.000 años, el ser humano era nómada, no cultivaba ni tenía animales domesticados. Vivía de una forma parecida a como viven los otros grandes simios. Fue a partir más o menos del año 12.000 a.C., todas estas fechas obviamente son hipotéticas y lógicamente aproximadas, que se empezaron a adoptar medidas para producir alimento. Esta revolución es la revolución que conocemos como el Neolítico, la segunda gran etapa de la historia de la humanidad. Y más tarde ya se empezó también a dominar los metales, que es la tercera gran etapa de la prehistoria de la humanidad. Bien, ¿alguien sabe dónde empezó la agricultura, lo cual se traduce como la primera civilización de la historia? ¿Quiénes fueron los primeros hombres y mujeres en empezar a cultivar? ¿Alguien lo sabe? Aquí les va bien. Fueron los sumerios. No sé si veis Sumer, si no me levantaré para indicarlo. Fue en Sumer donde empezó la agricultura. Si os fijáis en la geografía del lugar, es una tierra entre dos ríos, por eso se le llama Mesopotamia, lo cual en griego significa tierra entre dos ríos, y aquí empezó todo lo que es relativo ahora a la organización de los seres humanos. Empezó la civilización. ¿Alguien sabe a qué país se corresponde en la actualidad Sumer? Es Irak, muy bien, porque es muy extraño que yo pregunte cuál fue la primera civilización de la historia y poca gente me sepa responder. Esto no es porque seamos ignorantes, es porque es muy incómodo explicar que fueron los iraquíes los primeros civilizados de la historia, ¿o no? Bien, aparte de todo el conflicto político y la popularidad de Irak por motivos que ya sabemos, hay hechos geográficos que nos deben llamar mucho la atención sobre esta tierra. ¿Qué veis así sobre el mapa? Vale, la primera es que hay dos ríos.
Y obviamente para poder empezar a cultivar necesitamos agua. El agua y hacer obras hidráulicas es una condición sine qua non para poder desarrollar cultivos. Pero hay otro hecho relativo también, sobre todo al clima de esta tierra, que nos debe llamar mucho la atención. Es llamativo que justamente la humanidad empezara un proceso como el agrícola en una tierra que es prácticamente desierta. En un principio, sobre todo gracias a la herencia de un arqueólogo australiano, padre de la ciencia arqueológica moderna, que se llama Gordon Childe, y al cual pues se le tiene mucha simpatía, se pensaba que el neolítico y el hecho de haber empezado a cultivar era la primera gran revolución positiva de la humanidad, que había sido algo muy beneficioso, que había sido una gran fuente de riqueza. Pero estudios más tardíos, sobre todo en la actualidad, se ha podido ver que en otras tierras donde la naturaleza es generosa, no como en tierras del Próximo Oriente y Mediano Oriente, donde la naturaleza pues es más dura, que los grupos de nómadas, los grupos de indígenas, como por ejemplo los que viven en zonas tropicales, en Brasil, en Colombia o en otras partes donde queden indígenas en el mundo, no cultivan, pero no porque no sepan que se pueda cultivar, sino por algo tan esencial como que no lo necesitan, porque donde ellos viven la naturaleza ya de por sí es generosa y ellos viven en una forma más armónica con el medio, recolectando lo que necesitan, lo justo y necesario, sin ser pobres. Y si donde ellos viven empiezan a agotarse los recursos, lo que hacen es ir a otra tierra. Por todo esto que he expuesto ahora, se ha empezado a pensar que probablemente empezamos a cultivar porque algún conflicto surgió entre humanos en todas las tierras donde han empezado los estados de manera autóctona, en Sumer, en Egipto, en el altiplano de México, porque por alguna razón esas tierras que ya de por sí ofrecían muy poco, la población humana aumentaba y se tuvo que buscar una estrategia de supervivencia forzada para poder sobrevivir. A nivel medioambiental, y desde Sumer hasta el día de hoy, hemos empezado a tratar la naturaleza de una manera para poder conseguir alimento que finalmente ha devenido que todos estos sistemas sean inviables, sean ecológicamente insustentables. Seguramente aquí nadie tiene dudas de que la extracción de petróleo, la fabricación de energía nuclear, la fabricación de plásticos y muchas otras industrias tienen un impacto ambiental muy nocivo para el medio ambiente. Pero ¿pensáis que la industria de la alimentación es una industria pesada a nivel medioambiental? Es decir, ¿tiene unos costes ecológicos graves? Vamos a analizarlo un poco, porque en principio la mayoría aparentemente podemos pensar que la industria de la alimentación es una actividad que maneja materias orgánicas y que para el medio ambiente no va a tener un impacto grave. Pero el modus vivendi que nosotros hemos adquirido ha transformado toda esta actividad orgánica y necesaria como es la alimentación en algo realmente pernicioso y que a día de hoy, por suerte, se ha convertido en un importante tema de debate. Bien, la primera actividad que perjudica al medio ambiente para la obtención de alimentos, por básica que sea, son los cultivos. El mero hecho de cultivar ya implica transformar un paisaje, implica destruir un bosque, una selva, etc., para arrancar unas plantas y plantar a otras que a nosotras nos convengan para la producción y obtener unos beneficios. Esta transformación del paisaje evidentemente conlleva unas consecuencias para los animales que vivían en esa tierra, para otras plantas, para los insectos, para todos los organismos que allí vivían. Y esto obviamente desequilibra los ecosistemas. Ya de por sí la agricultura tiene un impacto ambiental, inclusive aunque sea una agricultura ecológica. En la mayoría de cultivos en la actualidad
Se han perdido las técnicas tradicionales y se utilizan pues herbicidas, pesticidas, fertilizantes artificiales, también se plantan transgénicos. Todo esto tiene un impacto nocivo sobre la biodiversidad. También pues se utilizan grandes cantidades de agua y en muchos casos poder sembrar, por ejemplo, en muchas tierras de la península ibérica, ha implicado el hecho de que tengamos que hacer obras hidráulicas para poder proveer de agua a los agricultores. Todo esto, obviamente, tiene un impacto ambiental, por muy que sea el sector primario. Vamos a ver lo relativo a la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales son los que provocan el calentamiento global. En la agricultura, pues también se utiliza mucha maquinaria, la cual pues exige demanda de hidrocarburos y emite gases. Se usan tractores, se usan máquinas para labrar, máquinas para recolectar e incluso en las grandes llanuras de América, avionetas. También la industria de la alimentación es una gran dependiente del transporte. En países, por ejemplo, como España no es de los más industrializados, aún es un país bastante agrícola, pero aún así tenemos una gran dependencia. Pero, por ejemplo, en países pues, como Reino Unido apenas hay cultivo y tienen una gran dependencia en importar comida. El hecho de que compremos comida que proceda de países lejanos conlleva un balance ecológico muy negativo, porque exige demanda de petróleo y, por supuesto, emisiones de CO2 derivadas de este mismo transporte. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros en cualquier mercado de Zaragoza encontramos una manzana de cultivo, llamémosle convencional, cultivada en Lérida, y otra de cultivo ecológico procedente de Chile, ¿cuál de las dos en realidad sería la más ecológica, teniendo en cuenta el balance final? Ya no me estoy refiriendo ecológicamente cuál es mejor para nuestra salud. Lo digo a nivel global, en su balance total en costes ecológicos. La de Lérida o la más próxima. Por eso en muchos casos los ecologistas, para un modus vivendi más sustentable, nos piden que compremos productos locales, para no tener esta dependencia del transporte que es tan negativa. También la refrigeración, no solamente consume energía la nevera el frigorífico de nuestro hogar, también hay neveras, congeladores en grandes almacenes que exigen una gran demanda energética. Por ejemplo, los congelados son muy insustentables porque exigen mucha demanda de energía. También pues la cocción, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, para preparar ya platos cocinados. También está la pasteurización, que sería parecido a la cocción, pero se hace por finalidades higiénicas y sanitarias. Todo esto emite grandes cantidades de CO2. ¿Me vais siguiendo hasta ahora? ¿Se entiende por qué, no? También hay otro tema, que son las emisiones de gases procedentes de los estómagos de los rumiantes, que son vacas, ovejas y cabras. Luego os lo explicaré en más detalle. También hay emisiones derivadas de las propias granjas cuando se evapora la orina de los animales. Y no estamos hablando de un solo pipí, sino que estamos hablando de grandes cantidades, porque cada vez hay granjas más grandes y con más animales concentrados, y esto es muy, muy peligroso ambientalmente. También pues, hay emisiones derivadas de la putrefacción de la misma comida o de otras materias orgánicas, como pueden ser el estiércol o otros preparados para alimentar animales, etc. Luego está otro tema muy complejo, que es la industria de los envases. La industria de los envases, en la mayoría de los casos, es relativa a la industria de la alimentación. Si miramos la basura de nuestra casa, pues la mayoría de cosas que tiramos eran productos que en su momento contenían algún alimento, tanto líquido como sólido. Además, las grandes cadenas y las grandes empresas han descubierto que cuanto más envasado está un alimento, más nos gusta y más lo compramos. Por lo tanto, generamos mucha basura que tiene un gran impacto ambiental. Por ejemplo, también las empresas de comida rápida no solamente generan una comida que es perniciosa, sino que generan grandes cantidades de basura.
Muchos de estos envases, pues en algunos casos se pueden reciclar, pero a veces su gestión es complicada. Y también hay un gran impacto ambiental relativo al uso de agua. No solamente que en muchos casos es necesario hacer obras hidráulicas y perjudicar ecosistemas en beneficio de nuestros cultivos, sino que en muchos casos contaminamos las aguas por las mismas granjas. No solamente contaminan las industrias de químicos o de hidrocarburos, sino que las granjas también son un gran problema a nivel de contaminación de aguas. En muchos casos son un problema por la orina de los propios animales, por el purín, también por la alimentación que se les suministra a los animales y también por la gran demanda que generan. No solamente porque hay que dar de beber a los animales, sino también porque hay que regar todos los cultivos para generar la comida de los animales y esto genera una demanda de agua que es inviable. Bien. Supongo que visto esto, ahora nadie considera que la industria de la alimentación sea liviana para el planeta. Ahora estamos viendo, y lo hemos visto de manera muy superficial, que los costes ambientales de la manera que tenemos de alimentarnos son realmente graves. Y a pesar de que cualquier producto alimenticio, tanto si son unos espárragos de cultivo ecológico, como si son una hamburguesa de McDonald's, todos tienen algún tipo de coste ambiental oculto, alguno que seguramente antes no habíamos pensado. Sin embargo, no tenemos otra opción que alimentarnos. Y los 7.000 millones de seres humanos que somos en el planeta, todos tenemos derecho a poder acceder a una alimentación. Por lo tanto, lo que podemos hacer es intentar alimentarnos de una manera que generemos menos impacto. Y nada es comparable al impacto ambiental que tiene, por ejemplo, la carne de vacuno, que es el alimento más costoso para el planeta. Y, desgraciadamente, es el alimento que está generando y que está increciendo en más demanda. Bien, el hecho de que podamos comer en algunos países carne cada día y encima 3 veces al día ha generado una industria bastante complicada. No solamente tenemos que tener animales en granjas hacinados en condiciones infrabovinas, infraporcinas, etc., sino que ha generado una gran dependencia de los cultivos. Y si ya de por sí los cultivos suponen un problema para el planeta, si tenemos que alimentar a grandes cantidades de ganado, estaremos multiplicando los costes ambientales que nos generan los cultivos. El hecho de que en algunos países queramos comer tanta carne ha generado que el 33% de la superficie terrestre del planeta esté ocupada por cultivos y que casi el 80% de todo lo que se cultiva en el mundo esté destinado a alimentar ganado. Esto es bastante chocante teniendo en cuenta de que hay muchas personas todavía en el mundo que no pueden acceder a una alimentación digna. Si no comiéramos tanta carne, seguramente esto se podría ir arreglando. Esto no se arreglará obviamente de la noche al día, pero sí que es una causa de que exista este desequilibrio económico y también, por supuesto, ecológico. Os he puesto una frase de Josep Borrell que publicó en un artículo que se publicó en el diario El País. El artículo se llamaba Póngase dieta y nos dice: si Malthus levantara la cabeza, creería que la competición por los alimentos escasos no es entre humanos, sino entre humanos y animales. Y además nos diría que la producción de carne no es rentable en términos de balance de recursos, tierra, agua, calorías y vegetales. Esto quiere decir que si todo el mundo si todo el mundo accediera a comer tanta carne como la que comemos, por ejemplo, en este país, necesitaríamos 3 o 4 veces el tamaño del planeta que tenemos, porque no habría ni tan siquiera suficiente tierra para poder cultivar y tener el ganado. ¿Hasta aquí me explico? ¿Me vais siguiendo? Perfecto. Aquí os he puesto una tabla con las ecuaciones de la cantidad aproximada de animales que hay de las especies que más se comen,
Estos son datos de la FAO, aunque obviamente no se podrá nunca saber exactamente cuántos bovinos, cuántos pollos o cuántos cerdos hay en el mundo. Y aquí os he puesto en la tabla la cantidad de cereal que se necesita para engordar a la vaca y para que produzca 1 kilo de carne, la cantidad que necesita un pollo y la cantidad que necesita un porcino. Como veis, la que nos sale más cara es la carne de vacuno. A pesar de que, por ejemplo, en España y en muchos países europeos el animal que más comemos sea el cerdo, a nivel pues, de continente americano y Australia, el animal que más se come es el vacuno. Y también es el tipo de carne que está creciendo en demanda en los países emergentes. Y justamente la carne que más se demanda es la que más coste ambiental tiene. Una vaca necesita comer entre 10 y 10 kilos de cereales para poder proporcionarnos 1 kilo de carne. Además, que os lo matizaré, se necesitan 16.000 litros de agua y una media aproximada de 7 litros de hidrocarburos. Todo esto tan solo por 1 kilo de carne. En el caso de las aves es relativamente el coste más bajo, a pesar de que es mucho más económico consumir, como podéis ver en la mesa, directamente los cereales o los cultivos que se consigan. Y también pues, en el caso de los cerdos, el cerdo es el animal que engorda más rápido, pero sin embargo su coste ambiental también es bastante notable. Bien, estas imágenes supongo que os traerán recuerdos bastante desagradables. Es una imagen de más o menos el año 2000 en Reino Unido, y en el que surgió, o en el caso en que se detectó, no solo en Inglaterra, porque esto fue algo de mucho más abasto, el caso de la enfermedad de las vacas locas. ¿Os acordáis más o menos de qué pasó o os lo recuerdo? Porque mucha gente lo tiene también bastante mal entendido. Más o menos, y empezaremos desde el principio. A principios del siglo XX, dos neurólogos alemanes llamados de apellido Creutzfeldt-Jakob descubrieron una enfermedad neurodegenerativa parecida al Alzheimer o a los cuerpos de Lewy, que denominaron con su apellido. Algunos dejan su nombre a otras cosas, a veces los médicos dejan su nombre a una enfermedad, que clasificaron y concretaron los síntomas concretos, a pesar de que es muy parecida a otros tipos de demencia. Ellos descubrieron que era una enfermedad que iba causando pues, pérdida de forma muy rápida de memoria, de las capacidades, generaba unos temblores muy acentuados y en un principio generaba ansiedad y miedos a la persona. Afortunadamente también descubrieron que, a pesar de que es una enfermedad horrible, que la probabilidad de que nos afecte es muy baja. Sin embargo, a finales de los años 90, se empezaron a detectar casos en el Reino Unido que hacían subir la estadística y que en un principio no llamaban la atención. Pero cuando se empezaron a disparar, se empezó a sospechar de que algo debería pasar. La enfermedad que descubrieron Creutzfeldt-Jakob a principios del siglo XX, a los años 50, se relacionó con una enfermedad que es conocida desde tiempos inmemoriales por los pastores, es la temblera. Y es una enfermedad que no afectaba a bovinos, sino a ovejas y cabras. Lo que pasó en Inglaterra, a pesar de que se han hecho muchas teorías, pero finalmente el gobierno británico dio por bueno un informe, es que como a las vacas, para que engordaran de manera más rápida, se les daban unos piensos hechos a base de harinas cárnicas, estos piensos se contaminaron con harinas derivadas de oveja y cabra, de cabras sobre todo, que tenían esta enfermedad. Y de esta manera, comiendo un pienso cárnico de cabras enfermas, las vacas se enfermaron y se generó la variante bovina, conocida popularmente como mal de las vacas locas, y que se transmitió a los seres humanos. A pesar de que el escándalo empezó en el Reino Unido, la enfermedad llegó a afectar a más de 30 países, inclusive este. Desde entonces se prohibió el uso de harinas cárnicas para alimentar un ganado que de por sí es herbívoro. A pesar de que esto ahora nos puede parecer una barbaridad ilógica,
porque ¿cómo le vamos a dar pienso cárnico a un animal que es herbívoro? Esto se hacía por razones económicas, porque así los animales engordaban más rápido. Desde entonces, como los ganaderos no pueden utilizar los piensos cárnicos, buscaron nuevas estrategias de crear piensos ricos en proteínas para poder engordar rápidamente al ganado. Es por esto que empezaron a multiplicarse los cultivos de soja. Es esta la razón de que ahora haya un excedente de soja, porque se busca esta alternativa. Bien, aquí os he puesto algunos datos, y es que el 26% de todo lo que se cultiva en el mundo es soja. La mayoría de soja procede de Brasil, aproximadamente produce unas 52 millones de toneladas cada año. Brasil no es para consumo interno esta soja, sino que la exporta para alimentar ganado, sobre todo europeo e inclusive estadounidense, a pesar de que Estados Unidos es también un gran productor de soja. Y también cabe destacar que el transporte, tanto si es marítimo como si es aéreo, de toda esta soja que sale de América del Sur hacia Europa o hacia donde sea, tiene un gran coste ambiental. Esta dependencia que tenemos es muy nociva para el planeta. También muchas veces, seguramente vosotros como vegetarianos habéis planteado que coméis soja para sustituir las proteínas, y mucha gente os habrá dicho: por culpa de los vegetarianos que comen soja se están cargando las selvas amazónicas. Bien, esto es completamente ilógico porque no hay tantos vegetarianos en el mundo, ojalá fuéramos muchos más, pero no hay tantos vegetarianos en el mundo para comernos toda la soja que sale de Brasil. Toda esta soja, y que por desgracia en su mayoría es transgénica, se utiliza para alimentar al ganado. La soja de más calidad y la soja no transgénica, en algunos casos sí es transgénica, pero en muchos casos no. La soja mejor es la que va destinada directamente al consumo humano. Toda esta soja tratada, modificada genéticamente y tratada con herbicidas muy agresivos, se utiliza para fabricar los piensos que luego se come el ganado de ganadería industrial. Así que los grandes devoradores de soja transgénica son los que comen carne, no los vegetarianos. Y también cabe decir que el 50% de los pescados, tanto si son de piscifactoría como si son los pescados en sistemas de pesca industrial, también se destinan a la producción de pienso, en la mayoría de sus casos destinado a aves. Ahora vamos a ver cómo impacta la ganadería en su emisión de gases de efecto invernadero. Pues como os decía, la ganadería es una gran industria porque está extendida en todo el mundo, pero es que encima es una gran productora de gases de efecto invernadero, y no únicamente de CO2. De hecho, el CO2 es uno de los menos perniciosos que se derivan de esta actividad. En noviembre del año 2006, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, presentó un informe en Roma llamado La larga sombra del ganado. En todo este detallado estudio se demostraba que la ganadería es responsable de hasta el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que a la vez los productos cárnicos son la principal causa de deforestación de selvas y bosques. Lo que está pasando en el planeta es que estamos emitiendo mucho calor y muchos gases que producen este efecto que conocemos como efecto invernadero. Lo estamos calentando. Es decir, a pequeña escala es como si calentáramos demasiado nuestro hogar. Y esto está generando estos desequilibrios extraños en el planeta. Ahora la luz falla. Ay, no, que no me acompañe algún hechizo. Si pasa todo esto que estamos haciendo derivado de actividades industriales diversas, lo único que podría equilibrar un poco el planeta es que hubiera mucha vegetación que pudiera depurar y equilibrar un poco el balance. Lo que pasa es que estamos emitiendo muchos gases y a la vez
estamos destruyendo estamos destruyendo los espacios verdes, estamos deforestando. Bien, hay 4 gases principales que se recogen en este informe. Uno obviamente es el CO2, el segundo es el metano, el tercero es el amoníaco y el cuarto y más pernicioso es el óxido de nitroso. Y aquí os he puesto las cantidades. En lo que es el CO2 es el 9%, una cantidad que capaz no sea muy relevante. El metano es el 36%, que ya es bastante llamativo. En el amoníaco es el 68% y en el óxido de nitroso hasta el 65%, lo cual ya es bastante preocupante. Y sobre todo teniendo en cuenta que estos dos son justamente los peores. Bien, el metano. El metano no es nada más que el gas natural, se encuentra de forma natural en la biomasa, obviamente, y se produce en muchos casos de la putrefacción de la materia orgánica. Lo que pasa que debido a la ganadería, este gas ha aumentado hasta 23 veces y estadísticamente sería un incremento del 0,8, que sería el estado natural, a 1,7. Esto ha pasado sobre todo por la extinción del ganado bovino. Lo que pasa en el estómago de las vacas a la hora de producir la comida es algo muy curioso, que es que la vaca pues come la hierba o el pienso o el alimento que tome y su proceso digestivo es muy lento. Entonces, con el calor del cuerpo de la vaca, esa comida se va pudriendo y cuando la expulsa gran cantidad de gas. Es, por ejemplo, lo que nos pasa si dejamos un tupper en la nevera, nos olvidamos que esa comida está allí dentro del tupper y cuando la abrimos, después de 4 semanas, ¿qué pasa? Que sale gas. También, por ejemplo, en los que tengan abuelos que son bastante mayores y que no han conocido de jóvenes esta sociedad de opulencia, cuando un producto enlatado está caducado, no tienen dudas si está bueno o malo, si no está hinchado. Si está hinchado ya saben que hay que rechazarlo. Y es porque la comida, cuando se pudre, produce gas. Y esto es lo que les pasa a las vacas. Bien, aquí os he puesto una foto de una vaca de Nueva Zelanda. Y esto os lo explico porque seguramente muchos de vosotros habréis escuchado que Nueva Zelanda es un país cuyo gobierno es uno de los más ecologistas del mundo y han adquirido un gran compromiso en la lucha contra el cambio climático. Nueva Zelanda es un país muy verde, con muy poca población, con muy poca industria como siderurgia, como industria de la que llamamos pesada, sin centrales nucleares, pero a pesar de que sea un país con un gran compromiso ecológico, no cumple los acordes del protocolo de Kioto en relación a sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y esto por qué? Pues porque Nueva Zelanda es un gran país ganadero. Vamos a analizar un poquito lo que pasa. Nueva Zelanda pone como ejemplo su modelo de ganadería, porque es ganadería ecológica, son vacas que pastan en el campo, que comen hierba, que es una alimentación de calidad, es la alimentación que deberían tener. Y además, solo el país, a pesar de que es un poco más grande, de 3 veces el tamaño de la península ibérica, dividido en 2 islas, solo tiene 4 millones de habitantes. Pero hay un hecho que es lo que produce que no cumplan estos acordes del protocolo de Kioto. Hay 4 millones de humanos, pero ¿alguien sabe cuántos millones de vacas hay? Hay 20 millones de vacas. Y obviamente que las vacas no son culpables, obviamente que no. Y obviamente que un grupo de vacas de por sí no van a contaminar. Pero vosotros pensáis, si teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, que la ganadería no es una actividad natural, ¿pensáis que para la naturaleza tiene algún sentido que existan 20 millones de ejemplares de la misma especie en un terreno concreto? Para los neozelandeses, que son ganaderos, obviamente cuantas más vacas mejor, tanto si son 20 millones como 40, les viene de perlas, eso es su riqueza, es su actividad económica. Pero para el medio ambiente, tener 20 millones de ejemplares de la misma especie, de un ganado que ni tan siquiera es autóctono, obviamente conlleva un desequilibrio.
Si estas tierras se generaran como un ecosistema natural, una especie que se encuentra a tal nivel de sobrepoblación se acabaría extinguiendo por el gran desequilibrio que causan en el ecosistema. Sin embargo, estos animales sobreviven porque el humano les proporciona alimento, asistencia veterinaria, y las vacas, sin quererlo, se han convertido en una especie invasora en todo el mundo, derivada de los intereses económicos de las potencias coloniales, que han traído a otras partes del mundo el ganado europeo. Esta vaca lleva esta cosa encima porque el compromiso de los neozelandeses obviamente es serio y quieren luchar contra el cambio climático, pero no quieren destruir su principal fuente de riqueza, que es la ganadería. Entonces empezaron a pensar qué podían hacer, implantaron esto que, aunque lo parezca, no es ninguna broma, que es la flatulence tax. Esto es un impuesto sobre los pedos de las vacas derivado de la contaminación que generan. Y este dinero iba a ser destinado a intentar buscar sistemas como por ejemplo este, que sería capturar el metano que expulsan las vacas para intentarlo retener y darle alguna finalidad, sea producir energía, sea la que sea. Esto obviamente acabó muy mal porque, por ejemplo, supongo que en Nueva Zelanda hay más cultura, etc. Pero imaginaros que les dijeran a los ganaderos españoles que tienen que pagar un impuesto porque las vacas hacen sus cosas y contaminan. Esto obviamente acabó muy mal, acabó por inviabilidad. Y también se dieron cuenta que realmente es muy complicado capturar el metano que emiten las vacas, porque no solamente se va por detrás, también erutan y es también una gran expulsión de metano. Obviamente la vaca no tiene la culpa. Si la especie Bostaurus estuviera solamente en los ecosistemas de donde es originaria y se reproduciera en un equilibrio en el ecosistema, no sería ningún problema. Pero la ganadería todo esto lo ha desequilibrado. Otro problema generado en este caso sobre todo por la industria avícola es que la liberación de nitrógeno, el nitrógeno es lo que deriva, lo que se desprende de toda la materia orgánica, todo tiene nitrógeno. Pero el problema no es que exista la materia orgánica, obviamente que no, el problema es que existe demasiado y esto es lo que genera un gran problema en la biomasa. Esto implica sobre todo una gran, no solamente una gran emisión de gases tóxicos, sino también una destrucción del suelo. Hay demasiado pipí, hay demasiado estiércol y todo esto es demasiado. Es como si nos pasamos con la sal en un plato. Acabamos destruyendo. Bien. El amoníaco es un químico, por ejemplo, los que tengáis gatos, sabéis muy bien a qué huele el amoníaco, porque la orina de gato tiene una gran concentración de amoníaco, la de humano también, pero la avícola, la de los gatos son orinas muy irritantes. Y imaginaros una granja en la que haya miles de aves. Por ejemplo, investigaciones que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, en granjas avícolas, las personas que han entrado para hacer informes han tenido que entrar protegidos con las vías protegidos para no dañar sus vías respiratorias y sus ojos, porque el amoníaco es un gas altamente irritante. Voy muy rápido porque no me queda tiempo, me gustaría poderlo explicar más detalladamente, pero se nos echa el tiempo encima. El otro gas que se forma derivado de todo este estiércol del ganado es el óxido de nitroso. Este gas se produce en las letrinas y es conocido popularmente como gas de la risa, porque produce risa. Lo que pasa es que no se os ocurra probarlo porque es tóxico. El óxido de nitroso permanece hasta 200 años en la atmósfera y es el principal responsable de la formación de fenómenos como la lluvia ácida. Y es hasta 200 veces más contaminante que el CO2. Fijaros el gran impacto que tiene la ganadería en lo relativo a las causas del cambio climático. También la industria
de la industria ganadera es una gran demandante de agua. Aquí os he puesto una foto de un acto que hicimos con los compañeros de Libera en el centro de Barcelona para conmemorar el Día Mundial del Agua, y planteamos que para un kilo de carne vacuna se necesitan 16.000 litros de agua. Mucha gente nos decía, hombre, pero una vaca no se bebe 16.000 litros de agua. Obviamente no se los bebe en un día, pero se los bebe a lo largo de los 4 años de su vida. Se consumen para limpiar las granjas, se consumen para cultivar todo lo que va a comer, para producir los piensos que se destinarán a las granjas, para limpiar en los mataderos y sobre todo también para procesar y higienizar la carne. Todo este balance es un despilfarro de agua. Aquí os lo he puesto todo, pero os lo he tenido que decir más rápido. Si alguien, mira, si queréis tomar fotos para tomar los datos. ¿Puedo ya? Por eso aquí os he puesto que una dieta estrictamente vegetariana es una forma muy efectiva de ahorrar agua. Nosotros necesitamos solamente una media de 1.100 litros de agua diarios, no estos casi 16.000 que se necesitan en una dieta rica en carne. Aquí os he puesto un ejemplo basado en Cataluña, porque no sé si sabéis que España es un gran proveedor de cerdos. De hecho, en nuestro país hay casi más cerdos que personas, o creo que los cerdos nos superan, con todos los respetos obviamente a los cerdos. Y los grandes concentradores de cerdos son Cataluña, Aragón, la provincia de Castellón, Murcia, Segovia y Burgos. Nos sigue luego Alemania Oriental, luego Polonia, país que ha devenido el gran proveedor de cerdos del Reino Unido, y luego viene Francia. Bien, esta industria ha generado un gran problema que os puedo detallar, que en Cataluña es realmente grave. El centro de Cataluña es la zona más contaminada por purines de Europa, porque en ningún otro sitio de Europa hay una densidad de cerdos tan alta como en la provincia de Lleida y el norte de la provincia de Barcelona. El purín no se puede vertir. Si buscáis en prensa comarcal, al menos en Cataluña es muy frecuente, el vertido ilegal de purines a los ríos es casi nuestro pan de cada día, porque en el sector ganadero hay muy poca conciencia al respecto. Y aquí he puesto que Cataluña, pero en otras zonas de España, si tuviéramos que encontrar un olor que la definiera, sería el olor a purines, por la gran concentración que hay. No es que sea un olor agradable, pero es el que tenemos derivado de nuestras actividades económicas. A pesar de que muchas personas a veces me han preguntado de que por qué el purín puede contaminar tanto si al fin y al cabo es el desecho de un animal, es pura materia orgánica. Esto no es así por 2 razones básicas. La primera es que el problema es que hay demasiado. Si hubiera más poca cantidad, si hubiese una cantidad racional, se podría gestionar sin apenas problemas. El problema es que hay demasiado toneladas, hay demasiados cerdos. Este es el problema principal. Y el segundo es que como estos animales no comen su alimentación natural, comen piensos ricos en proteínas, sus defecaciones no son buenas para la tierra, son demasiado duras y demasiado ácidas. Este es el problema. Y aquí, bueno, os lo he puesto resumido, y también os indicaré un problema que se ha detectado sobre todo en Estados Unidos, derivado de nuestro consumo masivo de animales, que es el problema de la fisteria. La fisteria ha aparecido a causa de vertir purines al mar. Es un microorganismo que es altamente tóxico, más tóxico inclusive que el cianuro, y han matado y destruido centenares de sistemas acuáticos, especialmente ataca a los microorganismos. No os he podido poner más información porque todavía se sabe muy poco, o probablemente también se nos esté ocultando información por motivos económicos. Y bien, aquí en las conclusiones, y no puedo explayarme más, lo siento mucho el percance y haber tenido que correr tanto en un tema tan complejo. Si nosotros acabamos con la ganadería, acabamos
encontramos con el problema de la superpoblación de ganado, lo cual implica que no necesitamos cultivar tanto para alimentar todo este ganado, entonces reducimos los costes ambientales derivados de la alimentación. Esto significa no solamente cultivar menos, sino evitar muchos usos de químicos, evitar emisiones de CO2, empezar a poder erradicar los transgénicos y un gran ahorro de agua y también de hidrocarburos. Siento todos los percances, pero espero que se haya entendido todo esto, que es bastante complejo, que se haya podido entender.